Bien, en esta sesión lo que voy a hacer es retomar el tema de la desviación estándar del cual empezamos a hablar la clase pasada. Entonces vamos a empezar viendo cuál es su significado matemático y qué es lo qué información me va a proporcionar. Entonces voy a empezar con el ejemplo del que les hablé la clase pasada, el cual era que teníamos un conjunto de 6 personas cuyas edades iban desde 15 hasta los 19 años. Mientras que en la segunda columna les presentaba el número del encuestado, o sea, primera persona, segunda persona, tercera persona y así sucesivamente. Entonces, para empezar a analizar este conjunto de datos, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media. Entonces, si calculamos la media de este conjunto de datos, nos va a dar 17. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es qué tan dispersos están mis datos, cuál es la dispersión. Si hay mucha dispersión, significa que la precisión de mis datos es muy baja. Sin embargo, si la desviación es pequeña, me va a indicar que mis datos son muy precisos. Entonces a mí me gustaría saber qué tan precisos son mis datos. Para ello, vamos a utilizar algo que vamos a llamar la desviación estándar y vamos a ver cómo surge esta cantidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es una gráfica que me presente la edad de cada una de las personas en el eje X, mientras que en el eje Y me va a presentar el número de encuesta o el número que le corresponde a cada encuestado. Por ejemplo, al primer encuestado me dice que tiene 15 años, el segundo encuestado tiene 16 años, el tercer encuestado tiene 17 años y así sucesivamente. Entonces, esta gráfica me está resumiendo los datos que presento en esta tabla. Ahora, la línea vertical azul me representa la media, está justo sobre 17. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a definir la desviación de la media como la distancia que hay entre cada uno de estos puntos a la media, es decir, la distancia, es decir, qué tan alejados están estos puntos de la media es lo que me va a decir sus desviaciones. Mientras más lejos estén de la media, más desviación va a haber, y mientras más cerca de la media estén estos puntos, menos desviación va a haber. Entonces, lo que voy a hacer es medir sus distancias. Ahora, voy a utilizar aquí una convención y voy a decir que los datos o los puntos que están a la derecha de la media tienen una desviación positiva, mientras que los datos que están a la izquierda de la media tienen una desviación negativa. Entonces calculamos esta y, por ejemplo, este punto que está en 19 está alejado 2 puntos de la media, mientras que este punto que es 18 está alejado solo un punto de la media. Estos dos puntos que son 17 y 17 tienen una desviación 0 de la media porque vean que quedan justo sobre la línea, mientras que estos dos puntos tienen desviaciones negativas porque están a la izquierda. Ahora, estas desviaciones lo que voy a hacer es anotarlas en la tercera columna. Vean que la desviación de la media se calcula como el dato menos la media. En este caso, 15 menos la media, que es 17, 15 menos 17 nos va a dar menos 2. 16 menos 17 nos da menos 1. 17 menos 17 nos da 0. Entonces, los calculamos todos y entonces las desviaciones de la media son menos 2, menos 1, 0, 0, 1 y 2. Y vean que estos datos son justamente los que aparecen en esta gráfica. Entonces, estos valores me están representando qué tan alejados están esos puntos con respecto a la media. Si la desviación es positiva, significa que está alejado hacia la derecha, mientras que si la desviación es negativa, significa que el punto está alejado hacia la izquierda. Si la desviación es 0, significa que el punto está justo sobre la media. Entonces, el conjunto de desviaciones para este ejemplo es el conjunto menos 2, menos 1, 0, 0, 1 y 2. Ahora, lo que podríamos pensar es que como ya tengo el conjunto de desviaciones, para conocer la desviación total, lo único que tendría que hacer es calcular el promedio de estas cantidades. Pero resulta que si yo intento calcular el promedio de las desviaciones, me va a dar un total de 0. Es decir, no me está dando información. Y esto no es un caso particular de este ejemplo. De hecho, sucede con cualquier conjunto de datos que ustedes tengan. La desviación promedio con respecto a la media siempre es 0. De manera que voy a decir lo siguiente.
la suma de todas las desviaciones de la media es siempre 0, ¿de acuerdo? Entonces no me está proporcionando información. Para resolver eso, lo que se suele hacer es lo siguiente. En lugar de manejar la desviación de la media, se maneja la desviación cuadrática. Es decir, agarro estos números y los elevo al cuadrado y así los voy a manejar. Al elevarlos al cuadrado, lo que me estoy asegurando es que van a desaparecer todas las cantidades que son negativas y de esa manera cuando sume, la suma total ya no va a ser 0. Entonces calculamos las desviaciones cuadráticas, que no son otras cosas que estas cantidades elevados al cuadrado. Entonces menos 2 al cuadrado nos va a dar 4, menos 1 al cuadrado nos va a dar 1, 0 al cuadrado nos va a dar 0 y bueno, así sucesivamente. De manera que obtenemos estos números. Ahora lo que vamos a hacer es calcular un promedio de estas cantidades. ¿Vale? Como ya tengo las desviaciones cuadráticas, para conocer la desviación cuadrática total, lo que voy a hacer es calcular su promedio. Entonces tengo este conjunto de desviaciones cuadráticas, 4, 1, 0, 0, 1 y 4. Si calculamos su promedio nos va a dar 4 más 1 más 0 más 0 más 1 más 4. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Pero vean que para calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas no voy a dividir entre el número de datos, es decir, no voy a dividir entre 6, sino que voy a dividir entre el número de datos menos 1. La razón de esto tiene que ver con lo siguiente y lo voy a explicar rápidamente. Si nosotros pudiéramos conocer a toda la población de estudio, nosotros podríamos calcular la media de la población y también la desviación cuadrática con respecto a la media de esa población. Pero muchas veces no se conoce la población, muchas veces lo que se trabaja es con una muestra pequeña. Entonces en la práctica se puede demostrar que la desviación cuadrática que se calcula de la población es más grande que la que se calcula de la muestra. Entonces, para corregir o tener un factor de corrección, en lugar de dividir entre el número de datos, lo que se suele hacer es dividir entre el número de datos menos 1. Y de esa manera no voy a subestimar el tamaño de mi desviación cuadrática. Bueno, pueden leer, hay mucha información sobre eso. También hay algo llamado grados de libertad, que también lo pueden buscar, pero bueno, no me voy a meter en eso porque no es mi objetivo. Lo único que voy a decir es que para calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas no se divide entre el número de datos, sino que se divide entre el número de datos menos 1. Ahora, si realizamos esta operación, si sumamos todo esto nos va a dar 10, que dividido entre 5 es 6 menos 1, que da 5, nos va a dar un total de 2. Y a esta cantidad, es decir, al promedio de las desviaciones cuadráticas, le voy a dar un nombre en particular, lo voy a llamar la varianza. Y entonces voy a definir la varianza como una medida de dispersión y lo voy a calcular como lo siguiente, como la suma de todas las desviaciones cuadráticas dividido entre el número de datos menos 1. Ahora, la varianza tiene un pequeño problema y es que sus unidades no son las mismas que los datos originales. Por ejemplo, los datos originales tienen unidades de años, mientras que la varianza tiene unidades de años al cuadrado, de manera que no tengo las mismas unidades, por lo tanto una comparación directa no es posible. Para corregir esto, lo que se suele hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza y de esa manera al calcular la raíz cuadrada cancelo las unidades cuadráticas y me van a quedar unidades de años otra vez. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es la raíz cuadrada de 2, lo cual me da 1.4. Y esta cantidad, que es la raíz cuadrada de la varianza, lo voy a llamar la desviación estándar. Y vean que la desviación estándar de alguna forma me está calculando las desviaciones de la media, de manera que la desviación estándar es una medida de dispersión. Ahora vamos a ver qué significa esto. Lo que voy a hacer ahora en esta gráfica es lo siguiente. Voy a agarrar la media que vale 17 y le voy a restar una desviación estándar. Es decir, a 17 le voy a quitar 1.4.
Entonces vamos a hacer ese cálculo. Si a 17 le quitamos 1.4 nos da 15.6, es decir, esta línea que está en color rojo de este lado está justo sobre 15.6. Ahora, por otra parte, voy a agarrar la media y le voy a sumar una desviación estándar, es decir, a 17 le sumo 1.4 y en este caso me da 18.4, que vendría a ser esta línea. Es decir, la región que queda en amarillo lo voy a nombrar como una desviación estándar alrededor de la media, y lo voy a nombrar así porque vean que a partir de la media recorro una desviación estándar a la derecha y recorro una desviación estándar hacia la izquierda. Ahora, en esta región, es decir, en una desviación estándar alrededor de la media, voy a encontrar a la mayoría de mis puntos. De hecho, pueden ver que de los 6 puntos que tengo, 4 quedan en medio de esta región. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen. Entonces decíamos que el promedio de las desviaciones de la media es siempre 0, de manera que no proporciona información. Ahora, para corregir esto, entonces lo que se hace es calcular las desviaciones cuadráticas. Pero al hacer esto, lo que uno se topa es que esta cantidad llamada la varianza no tiene las mismas unidades que los datos originales. Por lo tanto, para corregir esto se saca la raíz cuadrada de la varianza y lo que se obtiene es una cantidad que se le llama la desviación estándar. Y vean que la desviación estándar, al estar calculando las desviaciones de la media, lo que realmente hace es dar una idea de qué tan dispersos están los datos. Entonces, bueno, vamos a decir simplemente que la varianza es una medida de dispersión. Ahora, vamos con el último ejemplo. En este caso tenemos los datos 4, 5, 6 y 8 y nos piden calcular la desviación estándar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros datos y vamos a calcular la media. Entonces, la media de estos datos es 5.75. Una vez que ya tenemos la media, lo que vamos a hacer es calcular las desviaciones de la media. Entonces restamos 4 menos la media, 5 menos la media, 6 menos la media, 7, 8 menos la media. Y esos valores los anotamos en la segunda columna. Ahora, una vez que tenemos las desviaciones de la media, lo que vamos a hacer es elevar estas cantidades al cuadrado. Entonces los elevamos al cuadrado y vamos a obtener esto. Finalmente, para calcular la desviación estándar es simplemente calcular la raíz cuadrada de la suma de todas estas cantidades, ¿sale? La suma de todas estas cantidades dividido entre el número de datos menos 1. En este caso, como tengo 4 datos, le voy a quitar 1 y la división final va a ser entre 3. De manera que la suma de todos estos me va a dar 8.75 y dividido entre 3 me va a dar 2.92. Y la raíz cuadrada de eso me va a dar 1.7. Es decir, la desviación estándar es de 1.7 en este caso. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que la mayoría de mis datos están a una distancia no mayor de que 1.7 medido desde la media. Es decir, imaginen que tengo la media. Si recorro 1.7 hacia la derecha y recorro 1.7 hacia la izquierda, en esa región voy a poder encontrar a la mayoría de mis datos. Y eso es la información que me está dando la desviación estándar.